Continuamos con el estudio del Salmo 15. Recordando los dos episodios anteriores, encontrábamos que aquella persona que va a habitar, a vivir con Dios, requiere unas características especiales. Hay unos requisitos. Y les dije en el episodio anterior que íbamos a revisar esas características o esas cualidades, empezando por la frase solo quién. Entonces, solo quién habitará o vivirá con Dios, habitará en su monte santo, según este salmo dado para el pueblo de Israel. Yo les decía que podíamos revisarlo también desde un enfoque espiritual, el Sión espiritual, el monte de Sión espiritual. Así que lo primero que menciona este salmo, vamos a procurar sacarlo hoy, nos vamos a demorar un poco más, pero vamos a sacar adelante el estudio de este Salmo 15. Solo quien, número 1, hace lo bueno. Aquí se refiere a una conducta intachable, una conducta única, y también le agrega en esta parte el escritor aquel que practica la justicia. Aquí encontramos ya las dos primeras cualidades o requisitos, el perfil de esa persona que habita con Dios, que está en capacidad de vivir con Dios, es solo quien hace lo bueno y solo quien practica la justicia. Es decir, estamos hablando de un hombre justo. También nos menciona solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad, porque una cosa es pensar en lo que es verdadero y lo otro es hablar con verdad, porque podemos pensar lo que es verdadero, pero a la hora de decirlo, decimos lo que no es verdadero, decimos falsedad, hablamos lo que no es. No hay coherencia entre lo que se piensa y entre lo que se habla. Esto quiere decir, cuando habla el escritor de la verdad pensada y de la verdad hablada, es aquel que no habla mal de nadie, es aquel que no busca el mal de nadie y es aquel que no ofende a nadie. Esto se hace con la palabra, esto se hace con el pensamiento y se practica también con la palabra. Entonces aquí ya entramos al tercer perfil, o más bien la tercera característica. Solo quien desprecia a los pecadores, mire cómo dice esta traducción del lenguaje actual, a los pecadores descarados. Quiere decir que hay pecadores que son, diría yo, si habla de descarados, hay pecadores normales, si me permiten la expresión, y hay unos que se pasan ya de pecadores. Y lo habla así en esta traducción, son pecadores descarados. Entonces, habita en el tabernáculo, en la casa de Dios, aquel que desprecia ese tipo de pecadores. Hay una frase que conocemos y es muy popular en Colombia, es dime con quién andas y te diré quién eres. Como también se encuentra el texto, el que anda con sabios será más sabio. Así que ese es el perfil del hombre que debe estar en la presencia de Dios. Aquel que se sabe rodear, aquel que desprecia el pecado, aquel que desprecia ese comportamiento y más bien se comporta a la altura de ese varón perfecto, de ese varón con el perfil indicado para vivir en la presencia de Dios. El siguiente, número 4, solo quien honra al que teme al Señor. Es decir, que si temes, o más bien honras a ese ministro, a ese siervo, a esa mujer o a ese varón que es entregado al servicio a Dios, que es consagrado, que tiene una vida consagrada a Dios, y lo honras,
entonces el solo hecho de que honres, de que respetes a ese siervo consagrado a Dios, eso te garantiza también estar en la presencia de Dios. Vamos con el siguiente, el número 5. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Me gusta mucho esta traducción. Al estudiar este Salmo 15, hay veces como seres humanos no queremos perder nada. No queremos ser segundos, no queremos ser terceros humanamente hablando. Y pasamos por encima de las demás personas, y esto se ve mucho a nivel corporativo, a nivel deportivo. Hay quienes para llegar al primer lugar no les importa perjudicar al prójimo, a quien sea, hacerlo caer, hacerlo tropezar, con pensamiento mentiroso y con habla mentirosa para poderse ganar ellos todos los méritos y asimismo escalar a nivel profesional, corporativo y en términos de deporte, por mencionar algunos. Pero aquel que cumple lo que promete, aunque salga perdiendo, que sea el genuino consigo mismo y con los demás, tiene el perfil para estar en la presencia de Dios. También, ya voy a mencionar los dos últimos que menciona este salmo, es quien presta dinero, solo quien presta dinero sin cobrar intereses. ¿Sabías eso? Que si tú prestas un dinero y cobras intereses, para ti es un negocio. Entonces, pero es requisito para estar en la presencia de Dios. O sea, el israelita que podía estar en el tabernáculo, en la casa de Dios, en el templo de Jerusalén, para servir en el templo, debía tener este perfil. Si prestaba plata a un vecino, a alguien, no le debía cobrar intereses. Cosa difícil para esta época, para nosotros los gentiles, porque hay quien viven de los intereses. Así no sea de usura, hay quienes viven de los intereses con usura, se exceden, incluso hay unas prácticas que son prohibidas, y donde se llegue a detectar ese tipo de préstamos, aquí se conoce como el gota a gota, que son intereses del 15, del 20%. Entonces esto es usura, esto es mirado de manera, permítanme usar la expresión, despreciable ante los ojos de Dios. Y por último tenemos aquel que habita en la presencia de Dios, es solo quien no acepta sobornos que afecten al inocente. Hay quienes practican esto de aceptar sobornos para poder perjudicar a otro que sí está haciendo bien la tarea. Y esto se da mucho en el tema político, en el tema laboral también. Hay quienes aceptan sobornos para perjudicar al que está haciendo bien la tarea, con tal de quitarlo del paso. Así que estos puntos que he mencionado, concluyo diciendo que quien así se comporta vivirá siempre seguro. De esa manera finaliza este capítulo diciendo: quien así se comporta vivirá siempre seguro. ¿Quieres tener protección 24/7? ¿Quieres tener seguridad? ¿Quieres tener la bendición y la protección divina? Pues te invito y me invito a que cada día hagamos de nuestra vida una vida mejor, con buenos hábitos, con excelente comportamiento. No necesitamos que nos estén mirando para así hacer las cosas bien. Así no nos estén mirando. Sabemos que
Tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra y Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Que tu comportamiento y mi comportamiento sea intachable. Procuremos cada día ser mejores. Que seamos como la senda del justo, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que Dios te continúe bendiciendo y espero que estos puntos que hemos visto como el perfil de aquel varón, de aquella mujer que quiera siempre estar en la presencia de Dios. En estos días de un maravilloso evento, escuché de un gran predicador que decía, un evento internacional, Convención Internacional de Misiones, decía de la siguiente manera: hay quienes voy a usar una expresión mía, quienes se ufanan diciendo que nosotros estamos en la presencia de Dios. Pero él decía, nosotros no estamos en la presencia de Dios. Quien hace cada una de estas cosas, quien le ha entregado su vida a Dios, quien vive para Dios, puede decir, yo no estoy en la presencia de Dios, yo vivo en la presencia de Dios. Porque estamos hablando de algo temporal, mientras vivir estamos hablando de permanencia. Me encantó esa frase, me encantó esa expresión y por eso quise cerrar este estudio de esta manera. La paz de Cristo continúe siempre en tu vida.